Buenas tardes, chicos. Voy a empezar a hablar sobre el sistema digestivo y primero debemos saber sus generalidades del sistema digestivo propiamente dicho. Debemos saber que va a haber una mucosa, una submucosa y una muscular, una capa muscular, y puede haber una serosa o una adventicia. Ahora, antes de continuar, porque vamos a hablar específicamente del tubo digestivo, serosa va a ser cuando se relacione con el peritoneo. Peritoneo, recordemos, es una membrana serosa de mesotelio, epitelio plano simple. Adventicia es cuando no se relaciona con el peritoneo. Ahora, entre las generalidades del tubo digestivo, vamos a saber que sirve para la digestión. ¿Y qué es la digestión? Es la degradación, absorción y metabolismo de los alimentos. Degradación, absorción y metabolismo de los alimentos. ¿Y dónde empieza la digestión? Por la boca. Ayer en el anterior disertante empezó de boca, lengua, labio, todo, cavidad bucal. Ahora vamos a tener una nueva disertante que va a hablar sobre el sistema respiratorio. Ahora, generalmente en las capas del tubo, en las capas del sistema digestivo, en la mucosa va a haber un epitelio de adentro hacia afuera. Aquí está la mucosa. Todo este espacio es la mucosa y esta es la luz. Ya va a haber un epitelio, aquí va a haber un epitelio. Luego va a tener una lámina propia. Lámina propia es donde las células se van a sostener. Va a haber una lámina propia y una muscular en la mucosa. O músculo mucosa, es algo así, muscular en la mucosa. Hasta la muscular de la mucosa es donde llega la vascularización, los vasos sanguíneos. Después, epitelio y lámina propia es avascular, se nutren por osmosis. Luego de eso, todo esto sería en la mucosa. Ahora vamos a hablar de la submucosa. En la submucosa vamos a tener un tejido conjuntivo irregular y un plexo submucoso, o plexo submucoso de Auerbach. Plexo submucoso. No sé qué estoy escribiendo. ¿Y cuál es la función del plexo submucoso? Es regular la secreción. Porque vamos a ver que en la mucosa, en la submucosa vamos a tener unas glándulas. Y este plexo regula estas glándulas. Luego tenemos la muscular. Generalmente en la muscular, lo vamos a escribir con rojo. En la muscular, no sé. Un ratingo. Ya, en la muscular vamos a tener una circular y una longitudinal. Longitudinal. En la circular va a ser más interna y la longitudinal va a ser más externa. Va a haber obviamente variaciones en todo eso. Va a haber variaciones, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en algunas partes del intestino va a haber una de más, otras veces va a haber una menos. Lo voy a explicar todo hoy, el digestivo 2 y el digestivo 3. Y como le dije, la serosa, que va a haber, que las que están relacionadas con el peritoneo va a ser serosa, y las que no están relacionadas con el peritoneo va a ser adventicia. Conociendo ya esas generalidades, nos vamos a introducir al sistema digestivo 2. ¿Qué abarca el sistema digestivo 2? El esófago. Luego tenemos del esófago, va a venir el estómago. Aquí vamos a poner el estómago. Luego el intestino delgado, que va a tener su duodeno, su yeyuno, se va a meter acá y va a tener luego el colon. El doctor Iriarte explicó solo de estos. Y yo se le voy a leer lo que va a explicar el doctor Iriarte, lo que va a hacer para el examen. Ahora, entre las generalidades del esófago podemos ver que mide 25 centímetros. Y su límite superior va a ser el límite inferior de la faringe. Aquí va a estar la faringe y aquí va a estar la cavidad bucal. Entonces, nosotros vamos a meter el alimento por acá, va a venir por acá y va a pasar por el esófago. Ahora aquí es donde quiero llegar. La función del esófago es conducir los alimentos que va a venir de la faringe hacia el estómago.
¿Y dónde va a terminar el esófago? Acá, en el esfínter cardioesofágico. Aquí va a haber un esfínter. Ahora, de las capas del esófago, como ya sabemos en sus generalidades, sí o sí va a tener un epitelio. Ahora, ¿qué epitelio va a tener el esófago? Va a ser epitelio estratificado no queratinizado. Estratificado, no epitelio plano, perdón, plano, estratificado. Va a haber, plano significa que las células van a tener forma plana. Estratificado, que van a haber muchas células planas que se van a ir hacia arriba. Planas, planas, planas. Y no queratinizado, no va a tener queratina, no va a tener estrato córneo. Luego tenemos por debajo del epitelio, ¿qué vamos a tener? Una lámina basal, una lámina propia. Y como también vamos a tener la muscular de la mucosa. Y ahora, sabemos que el esófago tiene pliegues longitudinales. ¿Para qué van a servir esos pliegues longitudinales? Para que el alimento se conduzca hacia el estómago. Entonces la forma del esófago va a ser más o menos así. Aquí se va a encontrar el epitelio plano simple, y con otro color voy a dibujar la lámina basal, y luego va a tener la muscular en la mucosa. Ahora, el esófago tiene glándulas, que sus glándulas van a secretar moco para que cuando el alimento pase por el esófago no raspe y no dañe el esófago. Como ya sabemos, va a haber muchas patologías de parte de sí, patologías en el esófago, por ejemplo los divertículos, que eso se hablará en el año. Ahora vamos a hablar, todo esto, estas tres cosas que le hablé, va a ser mucosa. Ahora la submucosa, las glándulas que secretan moco para que no se raspe el esófago, las glándulas esofágicas. Su función, secretar moco. Luego vamos a tener, como en las generalidades, el plexo submucoso de Meissner. ¿Cuál es la función de este plexo? Regular la secreción granular. ¿De quién va a regular el plexo submucoso de Meissner? A las glándulas esofágicas, para que secreten más o menos moco. Luego tenemos, ya sabemos que el esófago mide 25 centímetros. Ahora, en la capa muscular, debemos saber que está compuesta de músculo estriado y músculo liso. Ahora, el esófago debemos dividirlo en tres partes. Primer tercio, segundo tercio y el tercer tercio. En el primer tercio vamos a tener el músculo estriado. Aquí va a ser músculo estriado. Y en el tercio inferior va a ser músculo liso. Ahora en el tercio medio, que va a ser acá, vamos a tener la combinación de los dos, músculo estriado y liso. Y como ya sabemos en las generalidades, que primero va a ser una capa circular que va a ser interna y una capa longitudinal. Ahora, el exófago va a tener serosa o adventicia. Sabemos que cuando es serosa está relacionada con el peritoneo. Y no hay peritoneo por encima del abdomen, o sea, por encima en el mediastino no hay peritoneo. Entonces va a tener adventicia. El esófago tiene adventicia, no tienen eso. Eso sería más que todo en el esófago. Ahora me voy a pasar al estómago. Voy a hablar sobre sus generalidades del estómago. Bueno, primero vamos a dibujar aquí un estómago, ahí está el esófago y ahí está el estómago. Ustedes ya han avanzado por anatomía, seguro más específico, pero debemos saber que aquí hay un cardia, un fundus y una porción pilórica, que ya sabemos que se va a dividir en antro pilórico, conducto pilórico. Pero porción pilórica, todo esto va a ser la porción pilórica. Ahora, el estómago va a cumplir tres funciones. Primero que nada, ya sabemos que el ácido clorhídrico sirve para matar bacterias que viven por ahí. Entonces, vemos el ácido clorhídrico que va a estar en el estómago. Entonces va a ser un antiséptico, una de sus primeras funciones. Va a matar a todas las bacterias que pasen por el estómago. Luego vamos a tener la degradación de alimentos. La degradación de alimentos y el reservorio de alimentos, porque mientras se va a digerir, aquí se va a mantener el estómago. Ya, entonces, las partes del estómago: cardias, fundus, cuerpo, porción pilórica. Funciones: antiséptico, degradación y reservorio. Ahora, entre las capas, vamos a notar primero que tenemos mucosa, submucosa, muscular. Ahora,
¿Es serosa o denticia? En el estómago va a estar peritonizado por un peritoneo visceral, entonces va a tener una serosa. En la mucosa, ¿qué vamos a encontrar en la mucosa? Debemos saber que ya sabemos por las reglas que primero va a haber un epitelio. ¿Qué epitelio hay en el estómago? Epitelio cilíndrico simple. Justamente el doctor Iriarte hizo énfasis en esto, porque hay patologías que el esófago, como sabemos que es plano, epitelio plano estratificado, no keratinizado, y pasa directo a un cilíndrico, pasa de golpe. Y a veces cuando el ácido clorhídrico sube, puede dañar esta parte del esófago. Igual hay eso en las trompas uterinas, lo dijo en su última clase del tigre. Aquí tenemos debajo del epitelio cilíndrico simple la lámina basal, y una muscular en la mucosa. Ahora, muscular en la mucosa. Ahora, en la mucosa vamos a tener glándulas gástricas. En las glándulas gástricas se van a encontrar en todo el estómago, en todo el estómago. Van a tener forma tubular. Ahora las glándulas gástricas tienen esta forma así. Forma tubular. Ahora, las glándulas gástricas están formadas por 4 tipos de células. Vamos a anotar aquí. 1, 2, 3 y 4. Vamos a empezar de la más fácil a la más difícil. Las células mucosas que se van a encontrar en la mayoría de las glándulas gástricas. Ahorita estamos hablando de las glándulas gástricas. Las glándulas gástricas van a tener estas células. Si dicen células mucosas, van a secretar moco. Luego vamos a tener las células parietales, que son más acidófilas. Las parietales van a secretar 2 cosas: HCl y factor intrínseco de Castle. Este factor de Castle es muy importante porque absorbe la vitamina B12. Aquí la vamos a anotar, la vitamina B12. ¿Qué pasa si nos falta este factor intrínseco de Castle? Nos puede dar una anemia. ¿Qué tipo de anemia nos puede dar? Anemia megaloblástica. Ahora, por la deficiencia de la vitamina B12 nos puede dar una anemia megaloblástica que nos puede derivar a una anemia perniciosa. No sé, nos puede derivar a una anemia perniciosa. Luego vamos a tener las células principales, que van a secretar pexinógeno. Ella no escribe. Que van a secretar pexinógeno. ¿Cuál es la función de este pexinógeno? Este pexinógeno va a ir al estómago. Aquí va a estar el pexinógeno. Y se van a poner en contacto con el HCl, con este HCl. Y se va a convertir el pexinógeno en pexina. Ahora aquí, ¿cuál es la función de la pexina? La digestión de los alimentos. Es muy importante este pexinógeno. Aquí los alimentos. Y lo último, vamos a tener a las células enteroendocrinas, que igual van a secretar 2 cosas. Gastrina. Que la gastrina, ¿cuál es la función de la gastrina? Estimular a las células parietales. Ay, pucha, señalé mal. Estimular a las células parietales. ¿Y qué hacen las células parietales? Secretar HCl y secretar factor intrínseco de Castle. Por eso vamos a ver, lo vamos a anotar en un costado, que va a haber el gastrinoma. Ahorita voy a explicar el gastrinoma. Entonces, las células de enteroendocrina van a secretar gastrina, que esta gastrina va a hacer que estimule a las células parietales para que secreten HCl. Y luego tenemos va a secretar también la enterogastrona, que es un inhibidor de la gastrina, o sea, para que no haya tanto HCl. Ahora, entre las patologías que vamos a tener, gastrinoma, también llamado, o síndrome de Solinger-Ellison, o también llamado gastrinoma. A ver, por lógica simple,
El gastrinoma es porque hay mucho HCl, es porque las células endocrinas están secretando mucha gastrina. ¿Y qué hace la gastrina? Estimular a las células parietales. ¿Y qué hacen las células parietales? Secretar HCl. Entonces, si tenemos la patología de síndrome de Golgi-Erikson o gastrinoma, vamos a secretar mucho HCl. Ahora, este gastrinoma nos puede llevar a una úlcera péptica. Una úlcera. Ahora, ¿qué son las úlceras? Es el daño del epitelio cilíndrico simple, es el daño del tracto digestivo. ¿Y cuáles son los factores para que nos den una úlcera péptica? Los factores pueden ser HCl, mucho HCl, o sea, secreción de mucha secreción de las células parietales para que nos dé esta úlcera. Y también la secreción de adrenalina y noradrenalina, que lo vamos a entender mejor al año. Más mejor. Y los factores defensivos van a ser el moco, ya que si hay moco no va a poder dañar el tracto digestivo. Y la úlcera es cuando está dañado el tracto digestivo por mucho HCl. Ya, no, un ratingo por favor. Continuamos enseguida. Ya, voy a continuar. Compartir pantalla. Ya, estaba explicando que la úlcera es porque hay mucho HCl, es daño del tracto digestivo. Ahora, un ratingo. Ya, ahora, ya, ahora quiero que sepan de esta bacteria, Helicobacter pylori. Esta es bueno, no estoy seguro que es una bacteria. ¿Es, doctora, una bacteria? El Helicobacter pylori. Sí, es una bacteria que vive en nuestro tracto digestivo. ¿Y por qué vive si el HCl se encarga de matar todas las bacterias? Porque esta le gusta vivir en la acidez del estómago. Ahora, si le gusta vivir en la acidez del estómago, hay mucho HCl, a lo largo nos puede provocar una úlcera péptica. Bueno, como ya les expliqué también que en la submucosa del estómago, obviamente va a haber un plexo submucoso de Meissner, un plexo. Ahora una pregunta de Iriarte es, ¿cuáles son los plexos que se encuentran en las capas del tubo digestivo? El de submucoso de Meissner y el mientérico de Auerbach. ¿Cuál es la función del plexo mientérico de Auerbach? Regular el peristaltismo. El peristaltismo es cuando pasa un alimento y se mueve las vísceras para que vayan yendo poco a poco hacia el conducto anal. Ahora, aquí hay una variación en la capa muscular. Como ya sabemos, la circular es la más interna y la más externa es la longitudinal. Pero no, en el estómago la más interna va a ser la oblicua. Va a haber una capa oblicua. Entonces, la oblicua es la más interna, esta es la medial, la circular, y la más externa va a ser la longitudinal. Ahora, el estómago está recubierto por peritoneo, entonces va a ser una capa serosa, por lógica. Ahora me toca hablar sobre el intestino delgado. El intestino delgado va a continuar al estómago. Y ya sabemos que va a tener un duodeno, un yeyuno y un ilion, que aquí va a estar el ilion, dibujando, ¿no? Ahora, va a tener dos funciones. La absorción de los alimentos y regula la flora microbiana, o la flora microbiana. Se me fue la otra palabra. Vamos a aplicar ahorita sus capas del intestino delgado, pero quiero que tomen en cuenta que la absorción de los alimentos lo vamos a hablar enseguida. ¿Quién nos da la absorción de los alimentos? Pregunta Iriarte. Ya, ahora, con las capas del intestino delgado, como ya sabemos, va a haber una mucosa.
¿Qué epitelio tiene el intestino delgado? Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Ya no lo voy a escribir. Cilíndrico simple con microvellosidades. Por debajo de un epitelio va a haber una lámina propia. Una lámina basal. Una muscular de la mucosa va a tener, hasta aquí llega la vascularización muscular de la mucosa. Y los nódulos linfáticos. Quiero que sepan que todo esto va a estar en el duodeno, yeyuno, ilio. Pero quiero que sepa que los nódulos linfáticos hay una mayor cantidad en el ilio, porque se va a acercar al colon. El ilion es la parte, en el ilion terminal, es la parte donde se conecta al colon, al ciego. Ahora, en el ilion, cuando ya está cerca de entrar al colon, se va a formar unas placas de Peyer. ¿Qué son las placas de Peyer? Lo estoy dibujando del rojo para que sepan que es nódulos linfáticos. ¿Qué son las placas de Peyer? Es una altísima cantidad de nódulos linfáticos. Luego vamos a tener a la submucosa. Como ya sabemos, va a haber un plexo, el plexo de Meissner, que va a regular las glándulas. Y también vamos a tener unas válvulas conminentes, también llamadas de Kerkling. Estas válvulas de Kerkling son evaginaciones digitiformes. Ahora, junto con las válvulas de Kerkling y las microvellosidades, ¿dónde está aquí van a estar las microvellosidades, nos van a permitir una mayor absorción. Entonces, ¿quiénes son los encargados de la absorción del intestino delgado? Las válvulas de Kerkling, las vellosidades con las microvellosidades. Las vellosidades o las microvellosidades. Ahora vamos a tener solo en el duodeno unas glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner son muy importantes, se va a poder ver en placa histológica, pero sintetizan bicarbonato de sodio. ¿Por qué estas glándulas de Brunner se encuentran solo en el intestino, en el duodeno y no en el yeyuno ilio? Porque recordemos, aquí viene el estómago y el estómago está ácido, está muy ácido por el HCl. ¿Qué va a pasar al duodeno? Estas glándulas de Brunner van a secretar bicarbonato de sodio. Y la función de este bicarbonato de sodio es neutralizar la acidez de que viene del estómago. ¿Qué más tenemos en la submucosa? Plexo de Meissner, válvulas de Kerkling que nos ayudan a la absorción. Son evaginaciones digitiformes, ya dije. Ahora la capa muscular del intestino delgado. La capa muscular ya sabemos que es una capa circular, la más interna, y una capa longitudinal, la más externa. Y el plexo mientérico de Auerbach. Y va a tener ahora, serosa o venticia, la gran pregunta. Ya, serosa va a tener el ilion. Y aventicia va a tener el duodeno, porque es retroperitoneal, el duodeno. Y aquí es lo que yo me hago la pregunta. Iriarte dijo que el yeyuno es aventicia, pero para mí sería serosa porque es peritonizado. Pero vamos a hacerle caso al doctor Iriarte y vamos a poner que es aventicia el yeyuno. Para mí es serosa. Ahora, ¿qué células encontramos en el intestino delgado? Vamos a tener a los... Primero, la que ya estudiamos y la que ya sabemos. Las caliciformes. Función de las caliciformes, secretan moco. Fácil. No se pintan con hematoxilina, van a ver un hueco ahí. Luego vamos a tener a los enterocitos. Que los enterocitos es una forma de llamarla las células cilíndricas del epitelio. Y van a hacer su función principal la absorción. Van a absorber. Ya sabemos que la función principal es la absorción. Y luego vamos a tener a las células de Panek. Estas células de Panek son muy importantes. ¿Se recuerdan de la flora microbiana? Entre las funciones, lo voy a poner acá. ¿Dónde está? Funciones. Aquí está. Las floras microbianas. Las células de Panek, ahora les explico las células de Panek. Las células de Panek se van a encontrar en el fondo de las glándulas tubulares o de las criptas de Liverpool. Eso más que todo en placa. Y estas células de Panek van a secretar lisosomas.
que estos lisosomas nos van a servir para regular la flora microbiana. O la flora intestinal, esa era la palabra, flora intestinal. Y luego vamos a tener, esto es más que todo se va a poder ver histológicamente. Lo voy a mostrar mejor aquí, lo que lo voy a mandar al grupo. Me dicen un ratingo. Aquí está. Estas son las células de Panex, se van a encontrar en el fondo de las criptas de Liverpool. Y luego vamos a tener los micropliegues que van a recubrir a los nódulos linfoides. Ahí están los micropliegues. También vamos a tener a las células enteroendocrinas, que ya las explicamos, que van a secretar enterogastrona. Y van a bajar el HCl y la colecistoquinina. Pueden ver esta imagen de una placa histológica. Aquí podemos ver a los enterocitos, a las células caliciformes y todo eso. La voy a mandar igual. Ahora vamos a hablar del intestino grueso. ¿Cuál es la función del intestino grueso? Absorber el agua de los alimentos. Ahora, como ya sabemos anatómicamente, va a haber un ciego, colon ascendente, colon transverso, un colon descendente y un colon sigmoide. Quiero que sepan que en su configuración externa del colon va a haber unos apéndices omentales. Esto ya es anatómicamente, pero que van a ser unas extensiones de peritoneo, van a ser grasita que se van a encontrar. Va a tener unas austras, las austras van a ser forma de chorizo del colon, van a tener forma de chorizo. Y la tenia, que ya sabemos que va a haber una tenia libre, una tenia anteromedial, posteromedial, pero lo que nos importa histológicamente, las capas, va a tener una mucosa, que ¿cuál es el epitelio? Ya sabemos que hay epitelio. Va a ser epitelio cilíndrico simple. Luego, por debajo del epitelio va a haber una lámina propia, también llamada lámina basal, una muscular, va a haber gran cantidad de nódulos linfoides, muchos nódulos linfoides, y unas glándulas de Lieberkühn, son unas criptas. Las glándulas, o sea, esto es más histológicamente, pero para diferenciar un intestino delgado y un intestino grueso, el intestino grueso, sus glándulas van a ser más rectas, se podrían decir. Luego vamos a tener la submucosa, que ya sabemos que es un plexo, que es el plexo submucoso de Meissner, que va a regular la secreción glandular. La muscular, que va a ser una circular interna y una longitudinal externa. Ya, el colon es un órgano peritonizado, entonces va a tener serosa. Entre las patologías que nos nombró el doctor Iriarte, vamos a tener a la colitis serosa, que es un proceso inflamatorio que va a ser, digamos, esto va a ser un divertículo, que en la colitis serosa se va a dividir en un divertículo y una colitis. La colitis va a ser hacia adentro, el divertículo va a ser hacia afuera. Son daños que tienen las capas del intestino grueso. Eso sería todo en sistema digestivo 2. Ya podemos ver, wow, hicimos hartas diapositivas. Podemos ver las generalidades, el esófago, en los 3 tercios. Ahora vamos a ver el tema número 18, también llamado, vamos a hablar aquí del páncreas, del hígado. ¿Dónde está el lápiz? Hígado, páncreas y la vesícula biliar. Primero vamos a hablar del hígado. Ay, me está doliendo el cuello. Ya sabemos anatómicamente que se encuentra en el epicondrio derecho. Se va a ir anatómicamente en 2 lóbulos. ¿Qué más? Va a pesar 1500 gramos. Esto más que todo en generalidades. No es muy importante. Ahora, va a tener una cápsula que la va a recubrir, que se va a llamar cápsula de Gleason. Y luego vamos a saber que está vascularizado por una arteria hepática y una vena porta. También ahora tenemos que saber la función. Esta es una glándula mixta. Entonces, si es mixta endócricamente,
va a secretar, endocrinamente va a secretar proteínas, lipoproteínas y vitaminas. Entre las proteínas vamos a tener las globulinas, los fibrinógenos y las albuminas. Las lipoproteínas, como ya sabemos, colesterol. Que esto al año lo vamos a ver mucho mejor, el colesterol bueno LDL, el colesterol malo LDHL. Y las vitaminas, que va a ser vitamina K y A. Y en la función exócrina va a secretar bilis. ¿A dónde va a secretar? Se va, primero, por acá vamos a tener a la vesícula biliar que va a almacenar la bilis, que va a venir por acá y luego se va a ir ¡pam! Al conducto colédoco, que ya sabemos, pero lo voy a explicar detalladamente. Ahora quiero que sepan, como datazo extra, un datazo, las albuminas atraen el líquido hacia el interior de los vasos, hacia el vaso sanguíneo. Vamos a imaginar que este es un vaso y aquí va a haber albumina. Va a traer el líquido hacia adentro, que nos va a servir como presión osmótica. Un datazo. Ahora, el hígado está, la unidad anatómica y funcional del hígado son los lobulillos hepáticos. Van a tener forma hexagonal, hexa 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y van a estar organizados por trabécula. Quiero que sepan que están constituidos por hepatocitos. Aquí va a estar, bueno, le voy a explicar paso por paso. Aquí va a estar, en las esquinas van a estar algo llamado la tríada portal, o también llamado espacio portal de Kiena, que van a estar, lo que va a estar de verde va a ser el tríada portal, el conducto, conductillo biliar, correcto. La arteria hepática y la vena porta. La vena porta. Entonces, en cada esquina va a estar esta tríada portal. Ahora, está constituido por hepatocitos, que va a haber un hepatocito acá, un hepatocito acá, un hepatocito acá, y un conjunto de hepatocitos van a conformar una trabécula. Y en las esquinas van a estar, aquí va a estar el espacio portal de Kiena, que va a estar la tríada portal, que va a estar lo de rojo, que va a ser la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. Ahora, entre todos estos son hepatocitos y el conjunto de hepatocitos son trabéculas. Va a haber varias trabéculas. Y entre trabécula va a haber una sinusoide, que ya vimos que son las sinusoides en el sistema linfático, si no me equivoco. ¿No? ¿Qué sistema? Circulatorio, correcto. Ahora, ¿qué más me faltan? El espacio de Dice, que va a estar entre hepatocito, este es el hepatocito, y entre sinusoide. Este se va a llamar el espacio de Dice, así se escribe, Dice, que nos va a servir para realizar el intercambio de sustancias. Vamos a poner una flechita acá, intercambio de sustancias. Intercambio de sustancias. Luego vamos a tener el espacio de Hering, que va a estar entre hepatocito y hepatocito, va a estar acá. Ahora les voy a mostrar una imagen para que me comprendan mucho mejor. Ya. No puedo hacer zoom, pero todo esto es una trabécula. Este es el espacio portal de Kiena, va a estar arteria hepática, vena porta y conducto hepático. Luego de esto, aquí vamos a tener las trabéculas, el espacio de Hering, que ya les expliqué. A ver, no me deja hacer zoom. Después vemos eso. Ahora, esto sería histológicamente. Ahora vamos a saber que tenemos una vena central, histológicamente, perdón, una vena central. Ahora voy a hablar sobre la vesícula biliar. Ya estoy acabando, después esto va a empezar respiratorio. La función de la vesícula biliar, almacenar bilis. ¿Cuáles son sus conductos? Vamos a tener un conducto cístico, un conducto hepático. El cístico con el hepático van a formar el colédoco. Vamos a saber que hay un fondo, hay un cuerpo y hay un cuello. Ahora, sus capas. ¿Qué epitelio va a tener? Va a tener cilíndrico simple con microvellosidades. Simple con microvellosidades. Va a tener una lámina propia. Y esto es pregunta de examen de Iriarte. No tiene
muscular de la mucosa, carece. Cuidado, lean bien las preguntas de Iriarte. No tiene muscular de la mucosa. Histológicamente va a tener unos senos de Rocky Stacking Ascho. Que digamos, le voy a hacer un dibujo. Aquí están las vellosidades y por debajo va a haber lumen, va a haber luz. Estos van a ser los senos de Rocky Stacking Ascho. No hay submucosa también, no va a haber una submucosa. No hay submucosa. Y ya sabemos que va a tener una muscular, que va a ser fibras musculares lisas, que ya sabemos que la cilíndrica es interna y la longitudinal es externa. Ahora, esta vesícula biliar no se va a dividir en dos, para ver si es adventicio serosa. La parte que está pegada al hígado, aquí está la vesícula, la parte que está pegada al hígado va a ser adventicia. Y la parte que no está pegada al hígado va a ser serosa, porque va a estar recubierta por peritoneo. Ahora, sabemos que una patología que son piedras en las vesículas. Esta patología se va a llamar colelitiasis. Eso sería todo en la vesícula biliar. Recuerden, no hay submucosa y no hay muscular de la mucosa. Ahora, vamos a tener al páncreas. Y ya sabemos que aquí hay un conducto pancreático principal o de Wilson y aquí va a tener el conducto de Santorini, que se va a reinar en las carúnculas. Anatómicamente va a tener un cuello, una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cabeza y un proceso unciforme. Funciones. Tiene dos funciones, endocrina y exócrina. Primero la exócrina, que es la más fácil. La exócrina va a secretar jugo pancreático. ¿De qué está hecho el jugo pancreático? De enzimas. Y estas enzimas van a hacer amilasa, digestión de carbohidratos, lipasa, digestión de lípidos, o ayudan a degradar o desdoblar los lípidos, ayudan a degradar o desdoblar los carbohidratos, la amilasa. Amilasa, lipasa, pancreática y proteasa, que ayudan a desdoblar, degradar las proteínas. Ahora la endocrina, la que mucha gente se chipa. Primero, recordemos las células alfa. La función endocrina va a ser perdón, me estoy equivocando. Que va a tener unos islotes llamados los islotes de Langermann. Que estos islotes de Langermann van a tener células alfa, beta y delta. Las células alfa van a secretar glucagón. ¿Cuál es la función del glucagón? Liberar glucosa. Ahora vamos a tener las células beta, que van a secretar insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? Transformar la glucosa en glucógeno. Luego vamos a tener las células delta, que van a liberar somatostatina. Que la somatostatina regula la insulina. Lo que quiero que se aprendan para el parcial de Iriarte, esto, que los islotes de Langermann van a tener unas células alfa, beta y delta. Y que la alfa va a liberar glucagón, la beta insulina y la delta somatostatina. Esto sería en las funciones del páncreas. Ahora, histológicamente, vamos a poner aquí una imagen. Ay, mi cuellito. Vamos a tener un conducto intercalar, un conducto intralobular, acinoceroso, los islotes de Langermann, las células, las alfa, glucagón, la beta, insulina y la delta, somatostatina y un tejido adiposo. Bueno, vamos a esperar unos 2 minutos para que empiece a hablar sistema respiratorio. 5 minutos.
Buenas tardes, ¿cómo están? Yo les voy a hablar lo que es el sistema respiratorio. Antes de empezar, quisiera que cualquier cosita, si es que algo no les quedó claro o si quisieran que repita algo, lo vuelvan a mencionar, pueden interrumpir, no se preocupen. Ok, ahora sí, el sistema respiratorio. Primero vamos a empezar con generalidades y de ahí vamos a describir cada una de las estructuras. Tenemos las funciones y orígenes. Primero, en origen, esto no lo mencionó el doctor, pero es importante saberlo. Tenemos que la laringe, la tráquea y los pulmones bronquiolos y bronquiolos se desarrollan por el divertículo laringotraqueal del endodermo. Por ende, tanto las células epiteliales como estas estructuras van a derivar del endodermo. ¿Qué más? Tenemos las funciones, que son la fonación, el intercambio de gaseoso o hematosis. La filtración, la humedece y calienta el aire, y la conducción del aire. Las funciones más importantes serían el intercambio gaseoso y la conducción del aire. Listo. Y ahora empezamos. El aparato respiratorio se divide en dos porciones, una porción conductora y una porción respiratoria. En la porción conductora tenemos el vestíbulo, las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos terminales o de distribución. Mientras que en la parte respiratoria tenemos los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos. Esto no sé si llegaría a ser importante o si lo mencionaría el doctor, pero tenemos la composición del aire, que en oxígeno sería el 21%, en nitrógeno el 78%, y en lo que es el dióxido de carbono, argón, neón y otros gases, solo el 1%. Aquí igual tenemos un esquema de la porción conductora. Este vendría a ser el bronquiolo. Esta parte de acá, el bronquiolo terminal, que es parte de la porción conductora. Y acá los bronquiolos respiratorios, de la porción respiratoria. Acá también tenemos el alveolo, todo esto es el alveolo, los sacos alveolares y también la irrigación. Ahora sí, fosa o la cavidad nasal. Su función de la cavidad nasal, la filtración a través de las vibrisas. ¿Y qué son las vibrisas? Pues son los pelitos que tenemos en la nariz, literalmente. Y estas cumplen la función de filtración, de protección. También calientan el aire y atrapan ciertas partículas extrañas. También nos estimulan de estornudo. ¿Qué tenemos también? En la parte anterior tenemos a las narinas, mientras que en la parte posterior las coanas. Mientras que las narinas tenemos una prominencia, que es el vestíbulo. Listo, vestíbulo, que es el espacio dilatado en el interior de las narinas. También tenemos el etmoide, no lo he puesto acá, pero los cornetes del etmoide. Estos, al pasar el aire, hacen una turbulencia y conducen el aire. También hacen que el aire se caliente. También tenemos unas mucosas. Una mucosa respiratoria, que contiene epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, secretoras de moco. Y una mucosa olfatoria, que contiene las glándulas de Bowman. Estas glándulas de Bowman son importantes, se las ha mencionado, ya que tienen la función de limpiar la mucosa olfatoria y también de protegerla. Esto puede que haya alguna pregunta de examen, la he visto en banco de preguntas. Y también contiene unas células especializadas sensitivas. Estas son, células especializadas sensitivas, que todo, perciben olores. Y esta es una imagen del epitelio. Esta es de una mucosa respiratoria. Como bien dije, tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con las células caliciformes. Acá tenemos igual las glándulas de Bowman. Tenemos células basales igual acá. Prolongaciones axónicas y los nervios olfatorios. Igual cualquier cosita voy a pasar esta diapositiva. En correlación clínica tenemos la anosmia y la cacosmia.
La anosmia es simplemente que la persona no percibe los olores, mientras que la cacosmia tenemos la alteración de los olores, que la persona no distingue bien los olores o no los puede oler bien. Eso viniendo a cavidad nasal. Y como decía, hay regiones. Tenemos el vestíbulo nasal, la región respiratoria, con mucosa respiratoria, y la región olfatoria, con las glándulas de Bowman. Bueno, siguiendo con la laringe, tenemos una mucosa respiratoria, que era el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con las glándulas caliciformes, con las glándulas de Bowman, disculpen. Bueno, tenemos una submucosa con glándulas que lo humedecen. Contiene también cartílago hialino. Y esto solo en la epiglotis es lo que tiene el epitelio plano estratificado no queratinizado. Presenta también en el esófago y contiene un cartílago elástico. Aquí igual tenemos algunas imágenes de algunas placas que se cumple la teoría con las células pseudoestratificadas ciliadas. También tenemos lo que es el cartílago hialino, las membranas basales, las glándulas de la submucosa. Y en correlación clínica tenemos que es la disfonía y afonía. La disfonía viene a ser la dificultad para hablar o cuando nos encontramos roncos, mientras que la afonía viene siendo la pérdida de voz. Ahora tenemos la tráquea, también mucosa respiratoria. Esta contiene ciertas células, las células ciliadas, que cada célula contiene alrededor de 250 cilios. Células de la mucosa, células en cepillo que barren la mucosa también y sirve para detectar partículas extrañas, limpian la mucosa. Y las células granulares pequeñas o de Kuczynski. Estas las ha mencionado el doctor. Tienen una función de secretar las catecolaminas. ¿Y qué hacen las catecolaminas? Estas son unos bronquios dilatadores. Las catecolaminas como adrenalina y noradrenalina actúan como bronquios dilatadores. Y las células basales. Después en la submucosa tenemos un tejido conjuntivo bastante laxo. Tenemos también el músculo liso, cartílago hialino y una capa adventicia. Tenemos que la tráquea también mide de 10 a 12 centímetros de longitud. Esto sería más en anatomía y que tiene 16 a 20 anillos traqueales de cartílago hialino y que su función es conducir el aire, filtrarlo y purificarlo. Ahora, los bronquios. Los bronquios tienen un epitelio cilíndrico más bajo, casi plano igual, por el tema de que van a estar en un proceso de cambio, ya que en los bronquiolos cambia el epitelio. Bueno, en su mucosa epitelio cilíndrico más bajo, con células caliciformes y células musculares. En su submucosa contiene las glándulas caliciformes igual, pero en poca cantidad. También cartílago hialino y la capa adventicia. Esto también es más anatomía, pero lo mencionó el doctor, que se dividen en primario, secundario y terciario. Que en lo primario tenemos el derecho y izquierdo. Secundario, el derecho se divide en 3 segmentos y el izquierdo en 2. Y el terciario, que del derecho viene a dividirse en 8 a 10 segmentos y el izquierdo de 7 a 8. Y ahora los bronquiolos. Tenemos 2 tipos de bronquiolos, el bronquiolo terminal o de distribución y el bronquiolo respiratorio. En esto tengan cuidado, porque hay uno que es parte de la porción conductora, que es este, y hay otro que es de la porción respiratoria, que es este. Y también tenemos que ambos tienen epitelio cúbico simple. Pero también hay otra diferencia, que en los terminales o de distribución contiene pequeñas láminas de cartílago, pero contiene cartílago, mientras que el otro no contiene nada de cartílago, pero sí presenta un músculo, el músculo de Reisense. ¿Y este qué hace? Estimula a los bronquiolos respiratorios. En los bronquiolos respiratorios, en la función de sentir olores, también en limpiar mucosa.
Estimula en varias cosas sus funciones. Y tenemos también que estos bronquiolos respiratorios tienen unas células, las células de Clara, que estas secretan una sustancia surfactante que disminuye la tensión superficial del alveolo. Esto se va a ver más adelante igual, lo que es la sustancia surfactante. Y igual acá tenemos, no se vayan a confundir en esto, células de Clara en los bronquiolos, mientras que en los alveolos, lo voy a decir más adelante, los neumocitos tipo 2 secretan esta sustancia surfactante. Chicos, voy a cerrar todo. Ay, un segundo, por favor. Ok, doctora. Enseguida volvemos. Listo, a disculpar, hubo unos problemitas. Listo. Voy a empezar otra vez con los bronquiolos, por favor.
Van a disculpar, hubo algunos problemitas. Bueno, ahora tenemos los bronquiolos. ¿Y estos qué hacen? Tenemos los bronquiolos terminales o de distribución y los bronquiolos respiratorios. Ambos bronquiolos tienen epitelio cúbico simple, mientras que uno presenta cartílago hialino, que es el terminal, y otro no presenta cartílago hialino, que es el respiratorio. Pero el respiratorio contiene el músculo de reinserción. ¿Y este qué hace? Este regula los procesos de los bronquiolos respiratorios a través de los estímulos, de los procesos alérgicos, los cambios de temperatura. Y estos bronquiolos respiratorios contienen las células de Clara. ¿Y qué hacen estas? Secretan la sustancia surfactante, que estas disminuyen la tensión superficial del alveolo, evitando que este se colapse. Esto también lo vamos a ver en los alveolos, pero en los neumocitos tipo 2. Ya. Y acá tenemos un bronquiolo, todo esto. Mientras que los alveolos serían por esta parte de acá. Ahora sí, en los alveolos. Son estructuras tipo saculares. Estas se reúnen entre ellas y forman lo que son los sacos alveolares, que es donde se producen los alveolos. Se produce la hematosis. Y también tenemos que están separados por un tabique interalveolar, que son todos estos de acá. Estos tienen unas células tipo planas. Todas estas de acá. Y también tenemos que tiene dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son células pequeñas, más pequeñas, y son de revestimiento, revisten el alveolo en un 95%, mientras que los neumocitos tipo 2 lo cubren pero un 5%, y son más grandes. Yeah. Y estos son los que secretan la sustancia surfactante al nivel del alveolo. No se confunda. Neumocito tipo 2, sustancia surfactante al nivel del alveolo. Células de Clara a nivel de los bronquiolos respiratorios secretan también esta sustancia surfactante. Y por último tenemos el complejo alveolo capilar, que es el recorrido del dióxido de carbono, el oxígeno de afuera hacia adentro, hacia el glóbulo rojo, y del dióxido de carbono del glóbulo rojo al exterior. Este está dado por 7 capas. Primero tenemos la sustancia surfactante, que es la que está en el alveolo. Después tenemos las células epiteliales del alveolo, que son todas estas. Y también tenemos que presenta su tercera capa, la membrana basal del alveolo, que es toda esta de acá. Después en 4, entre el alveolo y el capilar, tenemos el espacio intersticial. No lo hago bien, pero es todo ese de ahí. Ya. Seguimos. La quinta capa serían las células epiteliales del capilar. Todo esto de acá. Y también su membrana. Después de entrar al capilar, ya entra el glóbulo rojo a su membrana basal. Y ese sería el final del complejo alveolo capilar. Y las capas que atraviesa el dióxido de carbono son las mismas, pero estas desde atrás, desde la membrana del glóbulo rojo hacia arriba, hacia la superficie. Después también quisiera hablarles de unas correlaciones clínicas que no anoté acá. Ahora se les menciono. Que son el neumotórax. ¿Y este qué es? Esta es la entrada de aire hacia el espacio pleural. Tenemos también el hidrotórax. El hidrotórax, que aproximadamente es la entrada de líquido al espacio pleural. También tenemos el hemotórax, que es la entrada de sangre al espacio pleural. Después también el piotórax, o también llamado emfiema.
Este prácticamente es cuando hay pus en el espacio pleural. Después de lo que es la faringe y los pulmones no mencioné mucho, por el tema de que igual no hay mucho que informar, que la faringe es tanto parte del aparato digestivo como del respiratorio, y que el pulmón tiene una hoja visceral y una hoja parietal. Es lo máximo que ha llegado a decir el doctor. Pero eso sería todo, muchas gracias. Y dentro de un rato se les va a mandar igual el quiz para que lo resuelvan. Listo, gracias. ¿O alguna pregunta, alguna duda? Igual le voy a pasar la diapo.